Hola y bienvenidos todos a Cómo se hace. El día de hoy vamos a aprender cómo grabar pantalla sin necesidad de ninguna aplicación y sin necesidad de ninguna página web. Eh, pues partimos de que muchas veces buscamos en internet opciones para grabar nuestra pantalla y pues la verdad dejan mucho que desear. Encontramos resultados como 5 programas gratuitos para grabar pantalla del PC y pues los exploramos y resulta ser que no eran tan gratuitos, que la versión gratuita tiene límite de tiempo, tiene marca de agua y si quieres como quitarte todos estos límites, tienes que comprar la versión premium. Entonces pues ya no son tan gratuitos. También hay opción de grabar pantalla online sin necesidad de descargar ningún programa, pero muchas veces es lo mismo. Tienen marcas de agua, tienen límite de tiempo, tienen muchas otras cosas que pues no terminan de cuadrarnos a la hora de buscar un buen grabador de pantalla. Otra de las opciones que encontramos cuando buscamos cómo grabar pantalla es grabar pantalla con la aplicación de Xbox, que ya viene por defecto con todas las computadoras. Esta aplicación está pensada para grabar pantalla mientras juegas, así que a veces no nos deja grabar si estamos en alguna otra aplicación o muchas veces no nos deja cambiar de ventana. Entonces, pues si queremos grabar varias secciones o si queremos grabar varias ventanas, pues esta aplicación no nos deja. Entonces, pues sería como otro impedimento y pues a veces no se vuelve factible para nosotros. Eh, Otro problema que encontramos cuando queremos grabar pantalla es que muchas aplicaciones que dicen ser gratuitas vienen con límite de tiempo, que solo te permiten grabar videos de máximo 5 minutos y pues sabías que necesitamos grabar más tiempo y pues para poder hacer esto tienes que comprar la versión premium. Entonces pues ya no nos sirve porque pues a veces queremos grabar más, pero pues no nos lo permite. Eh, Otro problema son las marcas de agua. Yo entiendo que pues muchas veces los desarrolladores quieren publicidad pues para que sepan de su aplicación, ¿no? Y pues esta veces la ganan en estas marcas de agua. Pero a veces que se pasan, la verdad, con estas marcas porque he visto aplicaciones que ponen marcas de agua del tamaño de todo el video, toda la pantalla, y ni siquiera dejan que se aprecie bien tu video y pues ya no se ve tan bien. Entonces pues ya estos no se vuelven tan viables. Otro problema es que no puedes grabar más que una ventana. Como les comentaba con Xbox, que solo te deja grabar una ventana. Si cambias de ventana, tú estás viendo la otra ventana, pero la aplicación sigue grabando la primera ventana con la que empezaste a grabar. Y pues no puedes grabar más que eso. Si quisieras grabar varias ventanas, tendrías que grabar varios clips diferentes y después unirlos. Pues es más trabajo, la verdad, para nosotros. Y pues igual, ya deja de ser viable esta aplicación, ya que pues no nos va a dejar grabar muchas ventanas. Eh, Por último, tenemos el problema del audio. Hay aplicaciones, la verdad, que sí son buenas. Yo encontré una que la verdad me gustó mucho, que me permitía grabar el tiempo que yo quisiera, me permitía grabar sin marcas de agua, pero no grababa audio. A veces te dicen que para poder grabar audio, compres la versión premium. O muchas veces las aplicaciones en las que estamos no están diseñadas para grabar el audio, más que las acciones que estés realizando. Y pues a veces nosotros necesitamos el audio. Entonces pues ya no se vuelven viables estas aplicaciones para lo que nosotros queremos hacer. Y pues por todas estas problemáticas fue que yo decidí pues darles una solución. Bueno, pues esta es la solución de la que les hablé. Se llama Screen Recorder. Eh, Les comentaba que no es ni una aplicación ni una página web, pero irónicamente es un poquito de ambas. ¿Qué es? Es una extensión. No sé si han escuchado hablar de las extensiones de Google Chrome, de Mozilla Firefox. Son como funciones que le puedes añadir a tu navegador. En este caso le estamos añadiendo la función de grabar pantalla. Pues la verdad nos viene muy bien porque a pesar de que lo abres en un navegador, funciona sin conexión. Aunque no tengas internet, lo puedes utilizar. Nos dice que es una extensión de navegador para grabar video desde la cámara o capturarlo desde la pantalla, que es lo que les comentaba. Es gratuito, no requiere inicio de sesión, no requiere marcas de agua y puedes grabar videos ilimitados. Como pueden ver, pues le dan mantenimiento constantemente, relativamente hablando, o sea, comparado con páginas o con aplicaciones que su último mantenimiento fue hace 3 4 años. Aquí el último mantenimiento de esta extensión fue hace 4 meses.
No pesa mucho, también es otra ventaja. Pueden ver, pesa 253 kilobytes y pues viene disponible en más de 50 idiomas. Les voy a dejar el enlace de esta página en la descripción para que puedan acceder rápido. ¿Cómo instalarlo? Es muy fácil de instalarlo. Normalmente las extensiones no son difíciles. Solamente hay que dar clic en añadir a Chrome. Les va a aparecer esto, que si quieren que se instale, le dan aquí en añadir extensión. Y listo, si les aparece esto es porque ya quedó. Lo cierran y ahora, siempre que tengan extensiones instaladas, o en este caso si es su primera extensión, les va a aparecer con este símbolo. Dan clic ahí y aquí les va a aparecer las extensiones que tengan. En este caso yo solo tengo esta. Para comenzar a grabar dan clic ahí y se les va a abrir esta ventana. Como es la primera vez que lo van a usar, les va a aparecer esto de las cookies, lo aceptan, como a toda página. Y eligen qué quieren grabar. En cuanto a video tienes estas tres opciones. Puedes grabar tu pantalla, puedes grabar la cámara, la webcam, o puedes grabar ambas. Aquí dice que próximamente, no entiendo por qué lo tiene, no sé si cuando todavía no tenían la función le habían puesto esto y no sé si después ya no, pero funciona también. O sea, las tres funcionan perfectamente, no es como que si esta todavía no funciona. Yo las he probado las tres y las tres están bien. Como les comento, está la opción de grabar pantalla. Pueden grabar la pantalla sin audio, con el audio del micrófono solamente, con el audio del sistema y del micrófono, o con el audio solamente del sistema. Y estas cuatro opciones se repiten con la grabación de pantalla y cámara, y con la grabación de cámara nada más, pues solo vienen estas dos opciones, con micrófono, sin micrófono. Yo, por ejemplo, ahorita ya estoy usando esta aplicación, solo que la tengo abierta en otra ventana. Yo la tengo grabando pantalla y con audio de sistema y del micrófono. Si vayan a comenzar a grabar, le dan clic aquí y les va a aparecer esta ventana. Les va a preguntar si quieren grabar toda su pantalla, si quieren grabar nada más una ventana o si quieren grabar nada más una pestaña. Ya pues aquí ustedes eligen como ustedes quieran. Yo en este caso lo tengo en toda la pantalla. Pues aquí es como confirmar que quieren el audio. Llenan la casilla. Seleccionan esto. Si van a elegir toda la pantalla, le dan clic aquí. Y ya que tienen seleccionado esto y esto, dan clic en compartir. Y es todo. Comienza a grabar. Les va a aparecer esta pestañita parecida a la de Google Meet, los que lo han utilizado. Que pues dan clic aquí, deja de grabar, o lo pueden ocultar si no quieren que les aparezca. Y pues podemos andar navegando entre pestañas, entre ventanas, lo que sea, pueden hacer lo que sea y todo les va a aparecer bien. Ahorita vamos a ver el video para que vean todo esto que estoy haciendo ahorita, para que vean que sí se graba sin problemas. Por ejemplo, a menudo cuando grabas, hay grabadores de pantalla que no te graban ventanitas como esta, solo te graban la ventana principal. Y ahorita vamos a ver que sí lo graba todo sin ningún problema. Para dejar de grabar, dan clic aquí. Yo, por ejemplo, esto es lo que le di clic ahorita para grabar. Y este es con el que empecé el video, es con el que estoy grabando el video, este de aquí. Está esto y le dan en detener grabación. Si solo quieren pausar, pues le dan pausar. Este cuadro les va a aparecer cuando sea su primer video. Los felicitan y demás. Dan continuar y ya nunca les va a volver a aparecer. Pueden reproducir aquí para ver su video. Para ver cómo les quedó. Comienza a grabar. Les va a aparecer esta pestañita parecida a la de Google Meet, los que lo han utilizado. Que pues dan clic aquí, deja de grabar. También pueden dejarlo sin audio, pueden verlo en pantalla completa, como ustedes quieran. Si no les gustó, pueden dar clic aquí en nueva grabación y le dan descartar. O si lo quieren guardar, pues le dan guardar o le dan guardar desde acá. Cuando le dan guardar se les descarga. Como estás grabando desde pues internet, por decirlo así, al darle guardar se les va a descargar. Y pues como todas las descargas, se les va a ir a donde están las descargas. Yo aquí ya había grabado unos videos, los tengo aquí. Aquí está, esta de Screen Capture es la de ahorita. Y pues lo abre, como cualquier video, y se les va a abrir. Comienza a grabar. Les va a aparecer esta pestaña.
Aquí, como les comentaba, si no quieren el video, pues le dan descartar. Y pues es todo. Básicamente eso es todo lo que hay que saber para poder usar este grabador de pantalla. Este grabador solo tiene un detalle que a mí no me gustó y es el formato de salida. A lo mejor a ustedes sí les da igual. Yo nunca había manejado este formato, WebM, pero pues es algo que se puede solucionar muy fácil. Descargas un convertidor de video y lo puedes convertir al formato que a ti te guste. Si quieren que les muestre después cómo convertir o qué convertidor uso yo, pues pónganmelo en los comentarios y puedo hacer un video al respecto. Y pues fuera de eso, de la salida de video o el formato, pues todo lo demás a mí la verdad me agradó mucho este grabador de pantalla. Espero a ustedes les sirva. Y pues es todo. Es todo lo que hay que saber acerca de él. No tiene un uso muy complejo que digamos. Y pues espero les haya servido. Si les gustó, si les sirvió, denle like, suscríbanse, compartan el video y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.